cordial saludo para todos. Estamos entonces en este momento iniciando las perspectivas del mercado accionario para la semana que empieza entre el 29 de febrero y el 4 de marzo. En este caso vamos a tratar los cuatro temas que venimos manejando: perspectivas del mercado internacional, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de renta variable en Colombia y el tema de la semana. Entonces, empecemos por decir que esta es la foto semanal en los mercados accionarios, en donde dos actores principales fueron los que manejaron la volatilidad de la semana. Número uno, el petróleo, que subió en la semana 10.9%, un rally bastante importante, en medio de que las conversaciones entre los productores y los no productores, y los productores de la OPEP y de la no OPEP, han estado buscando la posible reunión sin todavía algo concreto y sin todavía una definición de raíz en el tema. Sin embargo, todos los comentarios, los rumores que han ido surgiendo han ido generando volatilidad que al final ha ido generando una reacción alcista, en donde hemos visto que el petróleo ha ido encontrando una posible base, un posible nivel cerca de los 32, y nuestra expectativa es ver una reacción de corto plazo todavía en medio de estos rumores, buscando cerca de los niveles de 34. Otro de los protagonistas de la semana es el dólar, en donde el índice dólar, que venía siendo una reacción bajista y una reacción de disminución, encontró una medida de reacción de subir en la semana del 1.6%. En medio de esta reacción del índice dólar, que compara su moneda frente a las 6 principales del mundo, pues se vio una reacción bajista en el euro, y esta perspectiva de una reacción alcista en el dólar genera un incremento en el riesgo en los mercados internacionales, teniendo en cuenta que en la medida en que el dólar se fortalezca, los mercados emergentes y los mercados, las diferentes monedas, podrían tener disminuciones y depreciaciones frente a la moneda del dólar. En medio de esto, los mercados emergentes, que han venido en una reacción bajista tratando de estabilizarse en un soporte, la semana tuvo un retroceso del menos 0.6, casi cercano a lo que fue el corte de la semana anterior. Y los dos refugios que han venido siendo el oro y los tesoros, digamos que tuvieron una disminución entre el menos 0.4 y menos 0.5, muy baja la disminución, manteniendo la tendencia alcista de refugio en medio de que la volatilidad sigue siendo uno de las constantes en los mercados financieros. De hecho, este mes que empieza de marzo con las reuniones de los bancos centrales en Europa y la Fed, en donde datos por el lado de la Fed de PIB en la semana mejor a lo esperado, un 1% por encima del 0.4 esperado y del 0.7 de la semana anterior. A pesar de que este PIB, al analizarlo, tiene algunas facetas que pueden no tener un contexto de tanto crecimiento, en sí el dato sí fue mayor que lo esperado. Y esto lo leyeron los mercados financieros, y eso también unido con la inflación que conocimos la semana anterior, que mostró un nivel alto, pues muestra que en la medida en que la inflación tenga una expectativa de recuperación, en la medida en que los precios de petróleo también tengan una expectativa de recuperación, los precios podrían seguir incrementándose, y esto podría mover la inflación a niveles superiores y obviamente a que la Fed tenga una intervención por control de inflación en sus tasas. Así que vuelve otra vez a moverse la idea de que las posibilidades de subir tasas no son alejadas, y que los datos que del todo no son tan malos como habían venido saliendo las semanas anteriores, viendo inflación ahora y PIB como uno de los más relevantes que mostraron un punto de vista alcista, dan una visión de que podría incrementarse las posibilidades de que la Fed intervenga el mercado. Obviamente no esperamos que esto pase en la reunión de mediados de marzo, pero sí puede haber algo de contexto en la medida que los datos sigan fortaleciendo a que esto se produzca a mitad de año. Así, de esta manera, entonces, los índices accionarios en Japón subió el 1.39%, China baja el 3.25% con una reunión del G20, en donde en términos generales se reconoció que los mercados siguen volátiles, siguen en riesgo, y que los países deben ajustar sus políticas fiscales y de gasto público e incrementar sus políticas de alta calidad.
pero el escenario de riesgo es marcado y produjo reacción en los mercados que no vemos del todo tan positiva. En Europa la parte accionaria fue positiva, 1.33 el DAX subió, el FTSE 2.45, el IBEX 1.89, mientras que por el lado de Estados Unidos con dato de PIB positivo, 1.51 el Dow sube y el estándar sube la segunda semana positiva, el 1.58. En Colombia no nos alejamos de esta senda alcista, séptima semana consecutiva en nuestro índice accionario, 1.16 el crecimiento en la semana, en Brasil el 0.12 y en Chile en retroceso del menos 1.16. Vamos al siguiente foco, Estados Unidos. En Estados Unidos, bajo el comportamiento semanal positivo que se tiene, esto, en la parte izquierda vemos la variación de los sectores, en donde el que más comportamiento o el que mejor comportamiento positivo tuvo fueron los home builders y los materiales, mientras que la parte negativa estuvo por utilities y un poco cerca a una variación cero de energía y consumo básico. Cuando vemos los datos de Estados Unidos en la semana, en la parte izquierda, vemos que los datos fueron positivos por el lado del PIB el viernes, como lo mencionamos anteriormente, pero los anteriores datos no fueron tan buenos. Datos de PMI estuvieron por debajo de las expectativas. De hecho, el PMI de servicios por debajo de 50 en 49.8 y los inventarios de petróleo se incrementaron 3.5 millones frente a los 2.4 esperados. En los inventarios que siguen estando en nivel de récord a nivel acumulado y que siguen marcando que la acumulación sigue siendo la predominancia en los inventarios en Estados Unidos a pesar de los precios bajos de petróleo. Por el lado de resultados corporativos de las empresas, después de estar ya acabando la temporada, lo que se presenta en esta gráfica es el resumen trimestre a trimestre de cómo han estado los resultados, si por debajo de las estimaciones o por encima de las estimaciones que han hecho los analistas. El resumen es que este trimestre estuvo mejor que varios de los trimestres anteriores en cuanto a la expectativa que tenían los analistas. Es importante resaltar que esta expectativa de todas formas marcaba disminuciones frente a trimestres anteriores. Sin embargo, los datos registrados estuvieron 63% por encima de las expectativas de los analistas, lo cual marca un contexto mejor frente a las expectativas que los mismos se tenían. Ahora, cuando vemos el comportamiento de los sectores y cómo están sus acciones frente al promedio móvil de 50 periodos, vemos que en utilities el 100% de las acciones están por encima de la media móvil de 50 periodos, en el consumo el 81, el telecomunicaciones el 80, mientras que en la parte más de menor crecimiento, el sector financiero, el 31% de las acciones de ese sector está por encima de media móvil, energía el 34%, salud el 37% y tecnología el 47%. Vemos un contexto de que, en resumen, varias de las acciones y un promedio mayor al 50% de las acciones en total están en este momento por encima de media móvil de 50 periodos. Nuestro contexto de balanza fundamental en renta variable en Estados Unidos nos sigue marcando una ponderación mayor hacia la parte negativa desde lo fundamental que hacia la parte positiva. De hecho, este mes de marzo, con las reuniones en el Banco Central Europeo y con las reuniones en la Fed, va a ser un mes de alta volatilidad con proximidad a reunión o no de productores de la OPEP y de la no OPEP, en donde estamos en unos niveles clave en el Standard & Poor's que podrían marcar o un rompimiento de donde estamos cerca a un nivel de compra alcista o una disminución. En medio de esto marcamos una segunda semana alcista en el Standard & Poor's y tenemos una llegada cerca al nivel de compra que marcaríamos en el 1960. Precisamente esta es la expectativa de esta semana. Empezamos a ver un comportamiento en el Standard & Poor's entrando en zona de compra entre el 1960 y 1970 con un stop en el 1930. En este caso, la incertidumbre por el lado de la Fed va a ser una de las predominantes
una de las predominantes de la semana, al igual que el comportamiento del precio del petróleo, donde ha sido uno de los principales drivers para darle contexto a la cotización del Standard & Poor's, y siendo el petróleo el principal driver a nivel mundial de la tendencia que siguen los diferentes activos. A nivel de datos económicos en Estados Unidos, el martes conoceremos datos de manufactura PMI, el miércoles cambio de empleo no agrícola e inventarios de petróleo, el jueves las reservas de gas natural y el viernes dato importante de tasa de desempleo. Así que estos datos también irán dando contexto en medio de su resultado a la cotización o al camino que tome la cotización del Standard & Poor's. Reporte de resultados, esta semana entonces, ya acabando esta temporada, tenemos el martes dos empresas, Costco y American Eagle, y el jueves Kroger. Vamos con el foco en renta variable en Colombia. En este caso, la renta variable en Colombia nos marca un crecimiento en la semana que nos da una idea de una séptima semana consecutiva alcista. Uno de los mercados a nivel mundial que más han subido y que de alguna manera hemos estado no tan correlacionados con la volatilidad y con el panorama de riesgo que han presentado los mercados internacionales. Básicamente, lo que se ha visto es que los fondos de pensiones también han tenido liquidez por el tema de cesantías, por el tema de ISAGEN y por el tema de tener recursos para empezar a entrar en posiciones donde hemos visto que no solamente ellos, sino los participantes extranjeros y las personas naturales han venido entrando en medio de este rally y han venido dando un contexto de mejor volumen y de comportamiento alcista en varias de las acciones. Podríamos decir que en una proporción muy alta de casi todas las acciones. Parece ser que a pesar de que ahora empezamos la temporada de resultados, esta temporada de resultados ha marcado que posiblemente las empresas y las cotizaciones, el mercado no está siguiendo del todo estos datos financieros, sino que estamos en un contexto alcista. Y en este contexto alcista también tenemos que estar muy pendientes y muy atentos a marcar stops en varias de las acciones y realizar ventas en aquellas que pueden estar en niveles bastante altos y que su el contexto de riesgo podría marcarnos también posibles disminuciones. Después de una séptima semana consecutiva alcista, ver retrocesos son posibles y dar un mayor contexto de una nueva entrada en varias de las acciones podría ser una de las recomendaciones más coherentes. En medio de esto, entonces, vemos a Pacific subiendo el 68%, una acción que cayó bastante, como todos sabemos, pero que en medio de esta semana ha tenido vencimientos importantes en sus fechas límites que tenía con sus prestamistas, y en medio de la especulación por llegar o no a un acuerdo de ello, pues, y con reacción alcista de petróleo, la acción genera el mayor crecimiento de todo el Colcap en la semana. Seguido por Canacol, que reportó un nuevo hallazgo de campo de gas, seguido también por Cemex, Celsia, que después de haber reportado resultados financieros negativos, da una perspectiva de que de todas formas al futuro los temas puntuales como el fenómeno del niño y como el tema de la escasez de gas que ha llevado a que las plantas térmicas procesen el producto con parte en gas y parte con líquidos, otros líquidos como diésel, los cuales tienen costos más altos, y en medio de menores niveles hidrológicos y de que los incrementos de precios en bolsa se han generado y que la compañía ha tenido que hacer compras importantes de energía para satisfacer la demanda, han generado una foto negativa, pero con un escenario de posible cambio en el largo plazo, pensando en que mediano y largo plazo pueda cambiar las variables como el fenómeno del niño y como el tema de gas, en donde la compañía busque que su parte térmica, que es una de las partes y drivers importantes de la compañía, se convierta en un driver positivo al futuro y no negativo como lo fue en el 2015.
Almacenes Éxito, el Éxito sube el 3.04, propone dividendos. De hecho, este martes reporta resultados y la propuesta de dividendos es 675 pesos por acción, 0.7, con un crecimiento del 16.3%. Ecopetrol, que subió el 2.65 y sigue en una tendencia alcista o en una reacción alcista de corto plazo, anunció que venderá activos no petroleros y que adquirió un crédito por 990.000 millones de pesos con Bancolombia. De esta manera, estos dineros los va a dirigir a su plan de inversiones y a sus proyectos que tiene para este año. También diversificando en parte la moneda en la cual adquiere, en este caso, este crédito. Sura había recibido una perspectiva negativa por Standard Poor's, unida a la perspectiva negativa que había tenido el país, y a eso se unió también empresas como ISA, y en este caso Sura también anunció la compra de una participación en General Atlantic y propuso dividendos para su asamblea, para aprobar en la asamblea, de 456 pesos por acción. 1.39 el crecimiento de esta acción en la semana. ISA, que también recibió esta perspectiva negativa, adquirió un crédito por 250.000 millones de pesos y este crédito será dirigido a apoyar su plan de inversiones y estamos cerca ya a los resultados de la compañía, que en trimestres anteriores marcaron resultados positivos. Semargos reportó resultados positivos, una acción que ha venido haciendo un rally alcista bastante importante. En la semana subió el 0.21, no siendo un movimiento alcista importante, pero sí por lo menos manteniéndose en medio de la senda en la que viene. Los resultados mostraron crecimientos positivos en Colombia, un poco menores en Estados Unidos y crecimientos en Centroamérica. En este caso, los volúmenes de cemento, los volúmenes de concreto han venido incrementando, las cifras en ingresos han venido siendo mejores, las utilidades también han venido siendo mejores y la foto definitivamente 2014 versus 2015 es bastante positiva. Es importante igual resaltar que este trimestre en particular fue un poco menor al trimestre anterior de 2015. Así que la senda positiva es clara, sin embargo el trimestre no fue tan positivo del todo, pero temas puntuales en cada una de sus regiones marcaron ello, y lo que nosotros estamos observando en la compañía es que el 2016 definitivamente puede ser un año positivo en la medida en que los proyectos, tanto en Colombia como en Centroamérica como en Estados Unidos, que tiene la compañía, tengan su curso, van a generar cifras mejores para la compañía. Isagen, por la cual se anunció la suspensión de la acción por parte de la BBC, en este caso subió pues lo que alcanzó a cotizar el 0.13%, y lo que se conoció es que estamos a espera de fechas para definir la oferta pública de adquisición, que esperamos sea cerca del 20 de marzo, y una segunda OPA que sea cerca de mayo 22. Nutresa, finalmente, que reportó resultados positivos, disminuyó su cotización en 0.82% en la semana, una disminución muy baja en medio de un rally alcista que viene haciendo la compañía, y con perspectivas positivas después de sus resultados y después de la senda alcista que técnicamente ha hecho la cotización. En esta semana, a nivel macro, lo que se conoció por parte macroeconómico es que importaciones 2015 cayeron 15.6% y el déficit en cuenta comercial fue de 15.907 millones de dólares, una cifra que sigue incrementándose, mientras la confianza empresarial se ubicó en 5.3% y es menor al 7.4% del mes anterior, del dato anterior, que fue el 7.4% en diciembre. Nuestra balanza de renta variable sigue inclinada un poco de manera equilibrada, factores positivos, factores negativos, no tenemos cambio en esta balanza. Técnicamente lo que vemos es, después de la séptima semana consecutiva alcista y llegando al 1246, seguimos en zona de compra con un target a largo plazo de los 1300 puntos. Los objetivos para esta semana están definidos entre 1255 a 1270, con un posible soporte en los 1210.
En esta semana, a nivel macroeconómico, conoceremos la tasa de desempleo y el viernes datos de exportaciones. Corporativamente tenemos una semana bastante importante, dado los reportes de resultados que empieza el lunes, Grupo Argos y Grupo Sura, el martes con reporte de Éxito, Isagen y Avianca, el miércoles con reporte de ISA y el jueves hasta ahí llegamos en la semana. Entonces una semana importante con datos importantes que vamos a conocer de varias de las empresas que también darán un contexto fundamental y financiero. Entramos al último tema de esta perspectiva del mercado accionario. Entonces vamos a hablar del tema de la semana, ETB. En este caso presentamos un análisis corporativo que para aquellas personas que no lo tienen, nos lo pueden solicitar por correo y podemos enviárselo gustosamente con todos los detalles que hemos planteado sobre la compañía, al igual de una estrategia en la acción. Mirando detalles, vemos que el negocio de ETB por número de clientes está el año 2014 en azul, 2015 en rojo. Está mayormente concentrado en móviles 4G, que tuvo un crecimiento en el 2015, y en fibra óptica y en telefonía en hogares, que también tuvo un crecimiento en el 2015. Este es el foco de ETB a nivel de clientes, móviles 4G y fibra óptica, y en menor proporción televisión. Precisamente cuando vemos la participación de la empresa frente a la competencia, en color morado vemos a ETB y vemos que está concentrada en línea básica y en internet. Mientras que a nivel de telefonía, en línea básica y en internet, mientras que a nivel de televisión, de internet móvil y de telefonía móvil está muy lejos de la competencia. Sin embargo, la compañía tiene expectativas de entrar en esos sectores, tanto en televisión como en internet móvil, como en telefonía móvil, en mayor proporción, que si bien ya está, pues la participación y la ponderación verdaderamente es baja. Puntos a favor de la compañía: tenemos un perfil crediticio conservador, con un moderado apalancamiento, deuda baja, que ahorita la vamos a detallar, altos niveles de caja que dan fortaleza a la liquidez, teniendo un vencimiento único a nivel de deuda hasta el 2023 y de aquí a 2023 solo con pagos de intereses que se ven bajos y que no presionarán su flujo de caja. Lanzamiento de nuevas ofertas para el sector corporativo como comunicaciones unificadas, servicios de Wi-Fi y diferentes alternativas que está buscando la empresa para entrar a los mercados. Proyecto importante de la compañía de sustitución de cobre por fibra óptica para redes telefónicas. En este caso, son proyectos importantes que tiene la compañía, en donde en este momento está requiriendo un plan de inversiones bastante intenso que podría presionar ciertos indicadores y ciertas inversiones que debe hacer, pero que marcarán una tendencia de crecimiento corporativo en la medida que los proyectos como la sustitución de la fibra óptica se consoliden. Puntos en contra, lo que vemos para la compañía es que precisamente tiene altos montos de inversión estimados para los próximos 4 años que podrían disminuir su EBITDA, su generación de caja, y presionar en cierta medida su flujo de caja. Precisamente también a nivel operacional, dado ese plan de inversiones alto, su flujo de caja es negativo y ha tenido que usar caja de periodos anteriores y su endeudamiento para poder cubrir esto que operacionalmente no alcanza a generar porque su intensidad en inversiones es alta. También otro punto en contra es el incremento de la competencia que puede llevar a disminuir precios para tener mayor cobertura, y esto podría presionar ciertos ratios de ingresos. Adicional que la compañía está netamente concentrada en Bogotá y con poca diversificación geográfica en otras ciudades actualmente. Bien, miramos entonces ahora un poco del detalle de la compañía. Vemos que a nivel de ingresos, el 35% de los ingresos de la misma están enfocados en llamadas locales, en las líneas telefónicas locales. En internet le aporta el 27% de los ingresos, mientras que los datos le aporta el 13% de los ingresos. A nivel de gastos, los gastos de administración representan el 24% de sus gastos, mientras que los gastos a empleados el 25% de los gastos. Veamos acá el plan de inversiones, cómo ha venido siendo ese plan y cómo se ha venido incrementando, sobre todo aquí en el 2014.
Esta cifra del 2015 es una cifra a junio, sin embargo la expectativa es que este valor supere el valor del 2014 y que los próximos años siga teniendo un plan de inversiones alto por los proyectos que tiene precisamente la compañía, lo cual mencionábamos anteriormente podría disminuir EBITDA y podría disminuir parte de la generación de flujo de caja. Vamos al vencimiento de deuda, precisamente el 2023 es el año más importante a nivel de deuda y años anteriores los pagos de intereses presionarán poco el flujo de caja de la compañía. Vamos a la generación operacional de este flujo de caja, en donde precisamente operacionalmente lo que se ve es que la compañía ha venido teniendo unos niveles relativamente promedio, pero que nos vamos acá un poco a mirar cuál es la variación neta de caja y vemos que este año en el acumulado que se llevaba al reporte de septiembre veníamos con una variación neta de caja negativa. Esto básicamente porque el plan de inversiones, como hemos mencionado, se ha incrementado y porque su parte financiera en cuanto a pago de dividendos, que hizo un pago de dividendos alto este año, el año anterior, más el pago de su deuda, ha presionado a que la variación neta de caja sea negativa. De esta manera, entonces, ha consumido parte de su caja, de la caja con la que venía, de la caja inicial con la que inició el periodo, y tenemos un corte de caja al final del periodo de 714.992 millones de pesos. Pasa, esta cifra de todas formas es una cifra positiva si se ve que la presión que tiene por deuda es poca y que le alcanzará para que su plan de inversiones también sea desarrollado. A nivel de cifras, los ingresos han venido en los últimos trimestres manteniendo cifras constantes, mientras que el EBITDA ha venido marcando disminuciones en los últimos trimestres. A nivel de deuda, lo que se ve es una relación deuda-EBITDA en 1.21, una relación bastante baja, una relación que está asociada a su bajo endeudamiento, también la estructura de capital en 18% y la relación deuda sobre patrimonio en 0.22 nos muestra una compañía que tiene niveles de deuda bajos y que para buscar mayor optimización financiera podría adquirir niveles adicionales de deuda buscando maximizar el valor de la compañía y disminuir el costo de capital con ello. Precisamente entonces vamos a una estrategia que planteamos en la acción. Aquí hablamos ya netamente de la acción bajo unos argumentos, donde los argumentos de compra de la acción que planteamos es la posibilidad de venta de la compañía bajo el cambio de alcalde, en donde como mínimo esta posibilidad de venta debería hacerse a 684 pesos por acción, la posibilidad de entrada en el próximo rebalanceo del Colcap, en donde los flujos que estamos estimando a hoy son de 5.400 millones de pesos que debería replicar el ETF y Colcap para recomponer la posición de su ETF y nos marcaría entonces una entrada a hoy en de ETB dentro del índice Colcap de una ponderación del 0.31%, siendo esto un factor que podría agregarle liquidez a la compañía y mayor bursatilidad. También hay fundamentales corporativos, gestión financiera y proyectos a futuro que podrían generar crecimiento en el largo plazo para la compañía. Acciones, una acción que con múltiplos se observa baja, es decir, sobre todo un precio sobre valor en libros, en donde el valor en libros está muy por debajo de su precio actual, está por debajo de su valor en libros. Y una cotización que en el año ha marcado un crecimiento del 10.2% y que durante 12 meses ha crecido el 22.4%, siendo el año pasado el tema de los altos dividendos que pagó el principal driver que marcó disminuciones a partir de ese momento, pero venimos en una tendencia y una senda alcista que nos permite pensar que bajo un perfil de riesgo podemos entrar a sugerir compras en la acción de ETB. Aquí marcamos cómo está el comportamiento de los principales participantes del mercado. En verde, ventas, en azul, compras. Y vemos que las personas naturales, los extranjeros y las sociedades comisionistas de bolsa son los más activos en la acción, fueron los más activos en enero, mientras que los fondos de pensiones todavía se observan muy bajos en esta acción. Aquí vemos los volúmenes de la acción y vemos cómo el volumen se ha ido incrementando desde el mes de junio del año pasado y ha venido marcando meses consecutivos de crecimiento, siendo diciembre el de mayor crecimiento. La acción, cuando vemos
el call cap en color azul oscuro y la acción en color gris claro, vemos cómo ha tenido un comportamiento mejor al comportamiento del índice local accionario. Precisamente entramos a la estrategia y nuestra sugerencia en términos propios de la acción es que las compras podrían sugerirse entre niveles entre los 563 pesos y los 500, entre los 563 pesos y los 550, con un stop en el 527, muy importante definir este stop siempre, y una búsqueda de objetivos graduales, donde podríamos empezar a buscar primero el 612, el 630 como segundo objetivo y el 665 como tercer objetivo, en niveles que nos podrían marcar ganancias por encima del 12% y retrocesos o pérdidas al stop cercanas al 4 o al 5%. Bien, de esta manera entonces estamos terminando nuestro video de perspectivas de mercado accionario. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, estaremos atentos. Están nuestros correos y nuestros teléfonos. Estaremos atentos a cualquier pregunta o cualquier comentario que deseen hacernos. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.